¿Estás buscando las mejores plantillas para una tienda online? Pues en este video te voy a mostrar cómo Astra es la mejor alternativa para crear tu tienda online. El día de hoy te voy a mostrar las diferentes plantillas que podemos utilizar con Astra y te voy a mostrar el paso a paso a seguir a la hora de instalarla para poderla modificar con lo que es Elementor. Así que vamos a empezar de una vez. Vamos a instalar todo lo que vamos a necesitar para poder instalar o utilizar esta plantilla para ser modificada a nuestro gusto. Así que vamos a empezar de una vez. Nos vamos a dirigir a lo que es el área de apariencia y en plantilla o temas vamos a seleccionar añadir nuevo y dentro de esta librería de plantilla o temas vamos a buscar la de Astra. Vamos a instalarla y ahora vamos a activarla. Y ya con eso tenemos la primera parte completamente lista. Como vamos a utilizar plantilla para lo que es una tienda online, vamos a necesitar ciertas funciones de Astra que vienen específicamente para lo que es la creación de tiendas online. Pero para eso necesitamos lo que es el plugin de la versión Pro de Astra. Vamos a instalarlo. Vamos a irnos directamente al área de plugin. En plugin vamos a añadir nuevo. Y aquí voy a subir lo que es el plugin. Seleccionamos el archivo. Y aquí lo tengo. Vamos a darle a instalar. Y después que termine este proceso, vamos a darle a activar. Y ya con eso vamos a tener habilitado todo lo relacionado a las funciones de la versión Pro. Si nos vamos aquí a Astra, vamos a darnos cuenta de que aparte de lo que nos ofrece la versión gratuita, también tenemos habilitado todo lo concerniente a lo que es la versión Pro. Si se dan cuenta, aquí hay algunas cosas que la tenemos deshabilitada, pero es porque en el caso de WooCommerce, que es lo que vamos a utilizar, aunque esté habilitada, hasta que no se instale, no me habilita lo que es la personalización y la documentación para ella. Al igual que el Lander, que es un plugin para lo que es crear plataformas de curso, entre otras cosas. En este caso, ya lo que nos faltaría es irnos a lo que es el área de plantilla. Y desde aquí debemos de instalar un plugin adicional que sería una librería de plantilla donde vamos a tener disponible tanto plantillas gratuitas, que son las que vamos a utilizar, como plantilla de pago. ¿Por qué no voy a utilizar la plantilla de pago? Muchos se preguntarán. Por la sencilla razón de que Astra te vende una licencia para versión Pro, pero existe otra licencia que te incluye la versión Pro y la habilitación de lo que es toda la plantilla de la versión Prime, pero es un costo más elevado, cuesta unos $77 adicional. Así que en este caso solamente vamos a ver lo que podemos lograr con la plantilla gratuita. En esta parte vamos a presentarle todo el proceso, el paso a paso que usted debe de seguir para que quede bien instalada y que la pueda modificar en Elementor, que es nuestro constructor de página web principal. Aquí tenemos dos opciones, lo que es el área de constructor de sitio web a través de la IA. Si usted quiere probar esa parte, se la recomiendo. Eso es muy rápido. Lo único es que usted debe de describir el tipo de página web que usted quiere que la inteligencia artificial le construya. Así que a la hora de llegar a esa parte ya debe tener bien claro qué tipo de página web quiere crear, los colores, el tipo de imagen, todo eso usted debe de describírselo a la inteligencia artificial y ella le va a dar diferentes tipos de opciones, alrededor de creo que son 6 o 7 páginas, y desde ahí usted puede elegir la que mejor le convenga y comenzar el proceso de lo que es la edición. En nuestro caso, que nos vamos a ir a lo que es la plantilla clásica, aquí vamos a ver lo que es una librería de plantilla. Vamos a darle a construir. Aquí me pregunta cuál de todos estos constructores de página web vamos a utilizar para en caso de que se vaya a editar la página. Aquí tenemos lo que es Gutenberg, que es el editor
principal que viene con WordPress. Aquí antes era Gutenberg, ahora se llama editor de bloques. Tenemos elementos y tenemos lo que es briefing. En este caso vamos a seleccionar que las plantillas que me aparezcan sean todas para ser editadas con elementos. Eso debemos de tenerlo muy en cuenta. Aquí me van a aparecer una gran variedad de plantillas, como pueden observar, algunas gratuitas, otras de pago para la versión Prime. Aquí me lo indica que si quiero obtener los kits de herramientas esenciales, que son estas que son premium, debo, si me voy aquí, vamos a ir para que ustedes vean los precios. En este momento para un solo sitio está costando unos $69 anuales, para 10 sitios $111 y para 1000 sitios $139. Los precios regulares oscilan entre $99, $159 y $199. Esos son los precios que costaría si yo quiero tener acceso a esta plantilla. Bien. En este caso también aquí tenemos dividido por categoría cada una de las diferentes plantillas que podemos construir. Nosotros nos vamos a enfocar en lo que es la de e-commerce y para que me muestre todas las plantillas que vamos a tener disponibles. Pero aparte de eso vamos a hacer un pequeño filtrado. Vamos a, déjeme ver si me permite. Ok, aquí solamente me permite hacer un filtro cuando son la versión de pago, pero nada, vamos a ir viendo la que podemos utilizar con lo que es la versión gratis. Vamos a buscar algo aquí. Aquí tenemos diferentes tipos de páginas, como para joyería, deporte, entre otras cosas. Vamos a seleccionar esta. Vamos a ver la que aparece, si no aparece una que podamos utilizar gratuitamente. No. Vamos a seleccionarla desde aquí. Y aquí tenemos, seguimos observando. Vamos a ver qué otra. Esta también es gratis. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Esta es gratis también. Esta por igual. Esta igual. Vamos a seguir buscando. Ok, esta también. Esta la podemos utilizar como una tienda también. Aunque tiene parece como si fuera un blog. Esta por igual. Podríamos decir que tenemos una gran variedad que podemos utilizar. En este caso, vamos a utilizar esta. Vamos a ver. Esperar a que cargue. Aquí tenemos el área de modificación de lo que sería logotipo, tipografía y colores de la plantilla. Aquí, como podemos observar, esta plantilla es una plantilla para una tienda que venden personalizaciones de camiseta, taza, entre otras cosas. Aquí, como le dije, podemos ir modificando lo que es cargar un logotipo. Déjenme ver si tengo uno por aquí que lo podamos utilizar de ejemplo. Vamos a esperar que me carguen todas las imágenes. Pero de todas maneras, en caso de que no tenga un logotipo, ya saben que ahí es donde colocaríamos el logo de nuestra empresa. Vamos a seleccionar este como un logotipo. ¿Qué más? Aquí puedo ir cambiando las tipografías y por aquí los colores de la plantilla. Vamos a dejarla así, vamos a darle a siguiente y aquí llegamos a la sección de características. Esta sección de características es para elegir lo que deseamos en el sitio web. Aquí por defecto nos instala lo que es el constructor de página, un área para la construcción de formulario, WooCommerce y lo que es el correo electrónico. Pero aquí tenemos otras opciones que podemos agregar, como un embudo de venta, una opción de donaciones, automatización, integraciones, un botón para video y también tenemos un chat en vivo. Dependiendo del tipo de página
que usted vaya a realizar o tienda online, usted va a elegir cualquiera de estas sesiones. En mi caso, como es simplemente de ejemplo, voy a simplemente dejar las que están predeterminadas. Le doy a configurar. Esta parte la podemos volar. A mí me gusta siempre llenarla. Vamos a llenarla. Y aquí nos pregunta que si queremos compartir datos no esenciables. Aquí nos explica de qué trata. Esto lo que hace es que ayuda a nuestros desarrolladores a crear mejor plantilla y productos para ti, compartiendo datos anónimos y no sensibles sobre tu sitio web. Aprende más. Ya esto es a decisión de cada quien si lo quieres realizar. Yo lo dejo. Aquí nos dice también. Aquí podemos seleccionar esta parte y le damos a enviar. Y ya con esto comienza lo que es el proceso de lo que es la instalación del tema, los plugins, los formularios y todo lo relacionado a lo que es esta plantilla. La duración varía. Me he dado cuenta que depende mucho de lo que es la saturación que tenga el servidor donde están alojadas toda esta plantilla. A veces influye mucho la velocidad de internet, incluso la misma velocidad del hosting. Con esto lo que le quiero decir, muchachos, es que no se desesperen. Aquí nos va informando el proceso. En este momento está instalando WooCommerce, que es la plataforma de comercio electrónico más utilizada hasta este momento. Y nada, es simplemente esperar a que termine este proceso. Ya está instalando otro plugin que es relacionado a lo que es el formulario. Y nada, vamos a esperar a que termine todo el proceso. Muy bien, ya ahí hemos terminado. La duración fue alrededor de 2 minutos y algo más. Y ya aquí nos da las felicitaciones. Y ahora tenemos dos opciones aquí. Es ver el sitio, cómo ha quedado y ir directamente a lo que es el panel de control. Vamos a ver el sitio para ver si todo ha quedado perfectamente. Vamos a esperar a que cargue. Y muy bien, aquí está nuestra página. Como pueden ver, tenemos todo como vimos anteriormente en el preview de la plantilla. Si vamos a lo que es nuestro escritorio en WordPress, vamos a ver que ha cambiado mucho porque se han instalado muchos plugins para que esta página funcione, como por ejemplo las opciones de pago, lo que es la creación de los productos WooCommerce. Tenemos lo que es el plugin para crear los formularios y así sucesivamente tenemos diferentes plugins instalados. Si nos vamos al área de página, aquí vamos a ver todas las páginas que se han instalado para poderla para que la tienda funcione. Esta es la página home, que es la página principal. Vamos a darle a editar con elementos para ver todo lo que podemos modificar, porque hay algunas cosas que debemos de hacerla directamente desde el área de personalización de la plantilla, que también se la voy a mostrar en unos minutos. Vamos a esperar a que el elemento cargue. Ahí el elemento ya está cargando, es simplemente esperar a que termine esa parte. Y como pueden ver, ya aquí el elemento ha cargado y nos muestra todas las áreas que vamos a poder modificar. Algunas necesitamos hacerlo a través del área de personalización de la plantilla para que con lo relacionado a lo que es los productos aparezcan. Pero antes de mano tenemos de configurar lo que es WooCommerce. Así que esta es la forma más sencilla de usted poder importar una plantilla para una tienda online utilizando lo que es Astra y su librería de plantilla. Ahora, si ustedes están interesados en que yo le haga un tutorial completo de cómo crear una página web desde el principio a fin, déjenmelo saber en los comentarios. Mientras más comentarios tengan, me animo a crear ese curso que va a ser desde cero, donde le voy a mostrar la configuración tanto para la venta de productos como para la venta de productos digitales. Así que déjenmelo saber en los comentarios si están interesados en que yo haga ese curso de creación de una tienda online. También
le voy a recomendar el día lunes. Acabo de lanzar un tutorial donde le muestro el paso a paso para crear una landing page. Está muy interesante. Si usted quiere aprender a crear una landing page, les recomiendo ese tutorial. Y en este momento están apareciendo algunas opciones de video que tenemos disponibles en el canal. Así que muchachos, me voy a despedir de todos ustedes y nos veremos ya en un próximo video.